Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. De comunicación, ya estamos en la línea telefónica con nuestra amiga Carmen Contreras, con quien vamos a hablar sobre la regeneración de centros históricos y nos vamos a concentrar principalmente en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Carmen, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, pues un temazo, porque este es un ejemplo de lo que se puede hacer en cada una de las ciudades, municipios, pueblos de nuestro país, ¿no, Carmen? Sí, mira, sobre todo la Ciudad de México, que tiene este perfil tan diverso culturalmente y un desarrollo económico muy particular. Nosotros sabemos que en la Ciudad de México se concentra la mayor parte del Producto Interno Bruto, del ingreso per cápita, y bueno, ni hablar de la multifacética estructura urbana que tiene y la historia que guarda, ¿no? Y ahí tendríamos que detenernos a ver justamente qué es el centro histórico para la Ciudad de México, pero también para el país. ¿Y cómo ves tú los resultados que ha tenido, Carmen, esta regeneración desde que se anunció el proyecto Reforma Centro Histórico? Mira, yo quisiera hacer una recapitulación de lo que pasó a partir del primer gobierno de izquierda en la Ciudad de México, en 1997, que el ingeniero Cárdenas llega. Es la primera vez que se somete a elección lo que es la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Llega a través de un proceso de apertura democrática que se da en todo el país. Se había dado en unos estados, en el estado de Chihuahua, de Guanajuato, Querétaro. Se habían hecho gobernadores ya del Partido Acción Nacional, y la apertura democrática llegó también al Distrito Federal en el 97. Este proceso viene también de todo un movimiento urbano que se dio a partir de 1985. Ahí confluyen muchos movimientos de reivindicación de la vivienda, del rescate de espacios culturales y sobre todo de demandar todo lo que es un replanteamiento de la Ciudad de México. Carmen, sin duda tendríamos que mencionar el terremoto del 85, ¿verdad? ¿Fue 85 el año del terremoto? Así es, el año del terremoto. ¿Por qué el año del terremoto? Porque independientemente de estos movimientos urbanos, hay que recordar que la zona más afectada fue justamente el centro histórico, el cuadro que comprende parte de la delegación Cuauhtémoc y parte de la delegación Venustiano Carranza. Esta parte fue pues la más devastada, fue presa de la mayor tragedia por la cantidad de personas que vivían ahí, por los edificios históricos, por todo lo que descubrió. Ahora sí que se abrieron las venas de la Ciudad de México a partir del sismo del 85. Se dan todos estos movimientos sociales en torno a decir, bueno, vamos a replantear qué es el centro histórico, vamos a exhibir la corrupción que hubo en cuanto a la construcción de grandes edificaciones sin ningún impacto de protección civil, sin ninguna normatividad en cuanto a los niveles, en cuanto al uso de suelo, en cuanto a las características del subsuelo. Todos estos movimientos urbanos justamente empujaron mucho la democratización del país. Eso está más que analizado y comentado muchas veces. Retomando el tema del centro histórico a partir del primer gobierno de izquierda, pues ese primer gobierno de izquierda trae todo ese contenido social que se derivó de las tragedias y la catástrofe del 85. Cuando llega este primer gobierno, lo que dice, vamos a hacer un rescate integral del centro histórico sin perder la perspectiva de aquel antiguo poblador que siempre ha sido el poblador de la zona pobre del centro. Es el comerciante, que es una gran población de niños de la calle. Vamos a recordar
pues, algunos porcentajes que ancestralmente se han manejado de desarrollo urbano en el centro histórico. En el centro histórico está el 39% del comercio en vía pública de las 16 delegaciones. Estamos hablando de que casi está todo ahí, en la delegación Cuauhtémoc y en Venustiano Carranza. Así es. Está más del 57% de los niños de la calle, están también concentrados en estas dos delegaciones. Está también un alto porcentaje de indigencia de adultos, ya no de niños, de adultos, que viene siendo casi una cuarta parte también de las 16 delegaciones. Entonces, el centro histórico, nada más dando esos tres referentes, el centro histórico es también eso, es también esa población marginal, esa población que está en situación de pobreza extrema, es la población que, dado todo el movimiento cultural, económico, de transporte, encuentra su modus vivendi ahí, en el centro histórico. Carmen, es que ahí se da un contraste muy importante, porque también a raíz del terremoto la gente ya no quería vivir en el centro histórico, entonces supongo que los precios se van al suelo, porque además pues los edificios estaban dañados, estaban pues en mal estado, y además con la fama del terremoto, y después viene este proyecto de inversión en el centro histórico y los precios se van al cielo de los inmuebles, y entonces ahí la gente que se quedó o que habita aún por el hecho de que estaba antes, era pues muy barato, por así decirlo, las rentas en el centro histórico, pues ahora se encuentra con una realidad muy diferente, ¿no? Así es, y bueno, el primer proyecto de regeneración que sacó el ingeniero Cárdenas, y que por cierto hubo bastante oposición de ese sector social de la izquierda mexicana a proyectos anteriores, siendo Camacho Solís el regente de la ciudad, siendo Espinosa Villarreal el regente de la ciudad, y bueno, Marcelo Ebrard en aquel entonces también estaba, tenía un papel muy importante. Era secretario de gobierno, ¿no? Marcelo Ebrard. Como secretario de gobierno, nada más y nada menos que conciliando los intereses de todos estos actores que te menciono y más. Y bueno, este primer proyecto de izquierda se hace la diferencia y hace un marcaje con el anterior al decir, bueno, el centro no nada más es el desarrollo inmobiliario, el desarrollo de los grandes capitales, el exhibir un centro, vitrina y escaparate de la Ciudad de México, pues como hay en muchas ciudades del mundo, ¿no? Un centro cuidado, ordenado, que nadie se opone a ello, nadie se opone a un rescate de un monumento artístico o de una construcción que se considera patrimonial, al contrario, pero también la visión de izquierda recupera que hay este sector pobre, este sector marginado, que no se puede sacar por la fuerza pública o esconder, y eso viene a colación también de lo que yo te comentaba la semana pasada, de cómo en México y en ciudades latinoamericanas, en lugar de excluir, en lugar de hacer a un lado, en lugar de aventar hacia otros lugares como quien avienta lo que no queremos que vean de nosotros, integrar al centro a esta población, integrarla, rescatar espacios públicos, pero también para estos sectores populares, desarrollar programas de vivienda para estos sectores populares, desarrollar asistencia social, programas sociales, para que también la población de niños de la calle cuente con albergues, comedores, centros de oficios, centros de arte, para que también la indigencia pueda tener un espacio para pernoctar, para tener comida. Pero también el centro histórico se visualizó así, se visualizó no como la polarización de la ciudad, sino como un punto de concentración en donde todos pueden coexistir. Esa es la gran diferencia de estos programas de rescate, de estos primeros programas de rescate del centro histórico a partir del gobierno del ingeniero Cárdenas. Y que Andrés Manuel López Obrador, también siendo jefe de gobierno, recuperó un poco más, pero sí teniendo ya una alianza más empresarial. Hay que también tratar no de juzgar ideológicamente, sino de entender estos procesos. Cuando el ingeniero Cárdenas llega es casi un compromiso social
tener esta visión del centro histórico, porque él llega producto de estos movimientos sociales, llega producto de un empuje de la sociedad civil, y ahora sí que no podía excluir esa visión y ese proyecto, y lo hizo así. Eso fue como el primer paso. Ya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya está en otra situación y tiene que hacer un concepto del centro histórico dándole más juego a la visión empresarial. ¿Por qué? Porque él ya estaba posicionado en otra circunstancia que tenía que abrirse más a resolver el problema inmediato de la inversión privada para desarrollar obras magnas y obras que sí fueran viables con el rescate ya más del espacio público, del espacio material. No sé si me explico en esta parte. Sí, y bueno, ahí es donde tuvo más visibilidad en virtud a que ya entra la iniciativa privada fuerte, pero claro, siempre bajo un esquema de incentivación del gobierno del Distrito Federal en cuanto a inversión, en donde él decía, bueno, yo voy a poner tanto, los empresarios van a poner tanto, y también tenemos el esquema, Carmen, en que hubo apoyos fiscales para que ocuparan el centro histórico y Reforma, ¿es correcto? Así es. Eso se consolida más en el gobierno de López Obrador, y también porque hubo otra circunstancia más que dio más peso. Los jefes delegacionales ya fueron electos. El jefe delegacional en Cuauhtémoc ya fue electo por voto popular, igual el de la delegación Venustiano Carranza, que juegan un papel predominante en el rescate del centro histórico, y también ellos con sus políticas particulares también tenían que dar juego al sector empresarial desde sus gobiernos locales. El jefe de gobierno lo tuvo que hacer así. Los más puristas en algún momento criticaron mucho esta apertura, estos incentivos fiscales, porque decían, bueno, ¿dónde queda el gobierno de izquierda? Ajá. Pero era casi obligado resolver la cuestión de inversión privada. ¿Por qué? Porque son obras costosas, porque no se pueden subsidiar todas las cosas, porque sí era necesario hacer un ordenamiento del espacio público, y bueno, considerar que aunque haya sido una visión de izquierda, ya en esa parte entraba en juego también el gobierno federal, y bueno, por una simple cuestión, porque bueno, el centro histórico también alberga la sede de los poderes de la Federación. Ahí está el Palacio Nacional, claro, ahí está el Senado, ahí está todo lo que son lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y está la mayor plaza pública de todo el país. Y fíjate que precisamente entre Palacio Nacional y entre la Suprema Corte de Justicia, que es la calle Corregidora, si no recuerdo mal, esa estaba invadida por mercados ambulantes, y era una cosa que uno no podía entender cómo, siendo una avenida, permanentemente estaba cerrada, ¿no? Claro, que bueno, pues ya históricamente desde el Parián ha sido así, o desde antes del Parián, ¿no? Desde desde tiempos prehispánicos siempre ha sido esa zona, y toda la que está atrás del Palacio Nacional es un territorio históricamente que pertenece al comercio, la vía pública, y también a veces no entendemos este factor cultural tan arraigado en nuestra idiosincrasia, ¿no? Pero sí es así. Efectivamente, el rescate del centro histórico en ese momento requirió un consenso pleno entre la Federación, el gobierno del Distrito Federal y el sector empresarial. Y bueno, el resultado lo vivimos ahora. Hay zonas que han cambiado drásticamente, se desarrollaron programas de vivienda para sectores populares, y coexisten también la venta de departamentos lujosos muy costosos en edificios restaurados. Entonces se dio un equilibrio mayor en el gobierno de López Obrador, se pudo afianzar esa parte, y bueno, para quien tiene una visión muy radical de lo que debe ser un gobierno de izquierda, yo creo que esa fue una muestra de que un gobierno de izquierda también puede ser conciliador y puede equilibrar, y quizás claro, y el mejor ejemplo en el mundo lo tenemos con Lula, ¿no crees?